Bienvenidos a Giro Emocional, donde le daremos la vuelta a las emociones para crear congruencia 3D. Conversaremos sobre cómo integrar pensamientos, emociones y tomar acción en conciencia. Hablaremos de neurotransmisores, sensaciones desagradables, cambios de hábito y cómo se relacionan con tu energía y tu espiritualidad. Soy Ana Tellepes, coach integrativo y terapeuta especializada en bioneuropsicoterapia. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Giro Emocional. Soy Ana Tellepes y hoy tengo una invitada muy especial con la cual también estoy muy agradecida porque nos conocimos recientemente, pero ella ha sido sumamente generosa en su cariño, en su colaboración y en compartir los conocimientos que sabe a través de una larga experiencia que lleva ya como coach de coaches y coach ontológico, líder de equipo. Tiene un programa maravilloso que se llama Tu Gran Despegue y también es podcaster que tiene un podcast del mismo nombre, Tu Gran Despegue. Así que con muchísimo cariño te doy la bienvenida, querida Andreina Tencio. Hola, mi Muchas Andre. gracias. Vamos a dar varios giros emocionales aquí. Bueno, súper contenta de verdad que hayas aceptado esta invitación porque la idea es conversar un poco de estos temas que son como cotidianidades de la vida, pero que muchas veces o para muchos se nos convierten en obstáculos y empiezan realmente a generar un sufrimiento innecesario en el fluir de la vida y en el crecimiento personal. Entonces, bueno, quería empezar como siempre para que nos cuentes un poquito quién eres tú, cuál es tu background, de dónde viene Andreina y por qué te dedicas a esto hoy en día. Sí. A ver, yo vengo de Venezuela, de una tierra muy calurosa que se llama Maracaibo. Y yo puedo decir que a mí siempre me gustó la gente. Yo sabía que lo que yo iba a hacer en el mundo tenía que ver o con educar o con servir. Eso lo tuve siempre muy claro. Y yo creo que eso me facilitó mi camino profesional porque como que para mí no fue complejo el encontrar lo que realmente me hacía producir endorfina, serotonina. Es decir, yo sabía que a mí me gustaba la gente y que, digamos, la educación estaba en mis venas. Yo desde muy temprana edad empecé a dar clases en la universidad. Estudié ciencias políticas y administrativas. Y fíjate que a mí, de mi carrera, lo que me gustaba era el comportamiento humano, me fascinaba la sociología, la filosofía, pero yo fui de esas que escogieron su carrera por, no sé, como que porque tenía que graduarme de algo y yo creo, fíjate, ciencias administrativas y política, bueno, la política me ha interesado más, pero realmente yo no supe, a pesar de que sabía que mi propósito era servir y que yo tengo una energía que de alguna manera, de forma natural, energiza a la gente, motiva a la gente, yo descubro realmente eso y lo tengo más claro. Descubro mi pasión a mis 40 años. Es decir, que hay mucha gente que a mí me dice es que yo todavía no tengo eso que me hace vibrar. Bueno, en mi caso yo lo descubrí muy tarde, Ana, esa es la verdad. A ver, nunca es tarde, pero no es que desde niña, a pesar de saber lo que de alguna manera me daba nota. Fíjate que yo cuento a veces una anécdota en el colegio. Yo tenía 10 años y yo le digo a la profesora de música que por favor me dejara participar del coro del colegio. Y fui a una práctica, yo de lo más entusiasmada,
Y entonces cuando estoy en la práctica, cuando termina, se me acerca la profesora y me dice, atención, yo le quiero pedir algo y es que eh, si puedes ir al acto y cantar y todo, porque yo te veo que eres muy entusiasta, pero eso sí, abre la boca, pero no cantes. A mí en ese momento me dio así como, wow, lo sentí un poco como, bueno, esto no es lo mío, le cuento a mi mamá muy molesta, y yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá, mami, no importa, yo voy a ir a mover mi boca nada más, o sea, yo acepté, fui bastante como que humilde en ese momento, y yo le dije a mi mamá, pero ¿sabes qué? Es que a mí lo que me gusta no es cantar, es lo que yo siento cuando tengo la gente al frente. Entonces, fíjate tú cómo, gracias a Dios, yo pude hacer como una interpretación y no se convirtió en ningún trauma. Y cuántas veces nosotros nos enfrentamos a situaciones que nos dice o nos revelan que somos quizás no tan talentosos para algo. Más yo insistí porque a mí lo que me daba nota era la gente que yo tenía al frente. ¿Y qué es lo que yo hago hoy en día? Como coach, yo tengo a una persona o a un grupo de personas al frente que me inyectan energía, pero esa, si se quiere, frustración a los 10 años, a mí me sirvió para aclarar. Por eso yo siento que los grandes giros emocionales, Anate, vienen de lanzarnos a vivir una situación en la que siempre hay un riesgo, en la que puede ser que el resultado no sea el mejor, pero cuando hay esa osadía, cuando hay ese ímpetu de probar y de experimentar, yo creo que podemos sacar muchas cosas positivas. Entonces yo creo que eso a mí me definió mucho porque de alguna manera yo sentía que yo podía vibrar y resonar, era en contacto con la gente, pero sobre todo cuando la tenía al frente. Fíjate tú este detalle. Y bueno, yo me he dedicado toda la vida a trabajar con empresas, con equipos, a formar coaches. Entonces, yo consigo a través de mi trabajo tener esa experiencia. Ahora, no todo es color de rosa. Yo también te puedo contar partes de mis historias en donde yo llegué a sufrir el éxito. Es decir, tenía éxito académico, me destacaba, todo, pero en mí había un desgaste interno que me costó muchos años y que yo creo que yo lo he venido realmente a, no sé si superar, sí, yo creo que pudiera llamarlo superar, a gestionar esos temas que tienen que ver con inseguridad, con que tipo el síndrome del impostor, se van a dar cuenta cuando a mí me dicen, por ejemplo, es que tú eres una crack, es que tú, mira, la mejor en mí se genera una experiencia, se genera algo que, que surge una vivencia de gran compromiso en donde tengo temor en un momento dado de no ser suficiente y no ser tan buena como otros piensan que soy. Entonces, por eso te digo, mi carrera es una carrera en donde he tenido muchos, sí, logros, éxitos que me hacen sentir muy bien, pero al mismo tiempo en paralelo un sufrimiento interno que llevo en solitario, que es como eso que por adentro me lleva muchas veces a dudar. Entonces yo creo que podemos meternos en todo eso. Y la Andreina que hoy les está hablando es una Andreina que
puede gestionar esa experiencia que yo llamo incómoda, interna, en donde dudo de mí, porque siento que me afectó y que yo ubiqué claramente a la edad de los 10 años. Yo a la edad de los 10 años sentí grandes expectativas de mi entorno a nivel de mi mamá, que ella, imagínate tú, ella decía que yo era genio. Hoy en día yo sé que yo tengo una inteligencia buena, tal, pero que no llego a ser genio como creía mi mamá. Entonces yo con la cuestión de no defraudar a mi mamá, también tuve mis struggles, mis sufrimientos. Claro. Mira, y bueno, como conversábamos antes de la grabación, tú sientes que, y ahora que comentaste que tú te diste cuenta de cuál era tu vocación, de lo que querías hacer a los 40, ¿tú sientes que ahí hubo un giro emocional? Porque para cada persona es distinta, pero parte de lo que quiero hacer con estos podcasts es precisamente que la gente vea que todas las personas que a lo mejor admiramos desde afuera, como quien dice cuando ves los toros desde la barrera, y ves como que, wow, esta persona sí es eso, sí es inteligente, es una crack, qué maravilla, tiene un backstage de un proceso emocional de crecimiento, de desarrollo y de encontrarse con muchas situaciones incómodas y con muchos obstáculos, fracasos, frustraciones que logra superar, porque hay como un propósito final a largo plazo que supera todo eso. Y justo tú precisamente me estabas diciendo Sí. eso, ¿no? ¿Tú crees que hubo en ti un giro emocional o cómo fue para Andreina? Fíjate que yo no ubico en mi momento de encontrar el coaching, de saber que era algo que iba tan bien conmigo. Yo no diría que ahí fue el giro emocional, porque en esa época, que además yo me formo en una escuela internacional en la cual después de 2 años de estudiar en ella, de formarme como senior, eh, me dieron oportunidades de trabajar para la escuela. Y entonces me veo en un ambiente muy intelectual, de gente brillante, de coaches con mucha experiencia. Y en mí había una gran presión por llenar expectativas. Es decir, yo no puedo decir que a esa edad además coincidió con mi divorcio a los 38 años. Entonces yo estaba como en una postura, Naté, de demostrarle mucho al mundo de lo que era capaz. Creo que ahí había yo diría como mucho de ego. Yo necesité colapsar en algunos momentos para que viniera ese giro emocional. Fueron mi década de los 40 y principios de los 50 fue una etapa que fue muy luminosa, que fue de una proyección internacional. Yo me encontraba trabajando en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en España, y estar y formar parte de un medio en donde yo estaba formando parte de equipos con la gente, con algunos de los que yo había leído en mis textos de educación básica, me llevó a vivir intensamente el síndrome del impostor y a tener que esforzarme muchísimo. Es decir, trabajar, pero muchísimo para compensar y garantizar y asegurarme que mi desempeño fuera superior. Es decir, yo fui una persona desde niña claramente autoexigida, porque yo no creo que mi mamá me daba mensaje de tienes que estudiar más. No, mi mamá me regañaba por el exceso de horas con las que yo estudiaba. Y, por ejemplo, yo recuerdo una vez, imagínate a lo que yo llegué, que una empresa me pidió que si yo podía dictar unos entrenamientos, aún vivía en Venezuela, de madrugada. Y tú sabes lo que yo le dije a mi cliente. Yo le dije que sí, que yo estaba dispuesta a trabajar para las guardias
era una empresa de fármacos, de distribución de medicina. Y yo le dije que sí, porque yo estaba muy puesta en que mi valor tuviera que ver mucho con mi desempeño, como si fuera un general que tenía que tener unas estrellitas y en las evaluaciones me esforzaba. Entonces, yo siento que inclusive que mis momentos de mayor vulnerabilidad cuando migro de Venezuela a Miami, Estados Unidos, en donde las estrellas y el brillo y toda esa trayectoria, donde tenía un reconocimiento en mi país, posicionada en el mundo del coaching y a nivel internacional, como que esos bling bling en un momento dado, en mis primeros años de migración, desaparecieron. Ya no, mi valor no dependía de los referentes externos. Mi valor no era, Andreina es la coach de Empresas Polar que está por toda Venezuela, o Andreina trabaja con Newfield Consulting, una de las escuelas más reconocidas. Mis referentes fueron como que desapareciendo y yo quedo al desnudo. Yo quedo, ok, aquí yo en la maleta empaqué mi certificado como coach, pero en la maleta no vino todo ese mundo que yo sentía que me daba presencia, que me daba fuerza, que me daba poder personal. Y empecé a dudar mucho de mi valor, porque mi valor siento que estaba muy en función de lo externo, del dinero que ganaba, de cuánto podía ahorrar al año, de lo que le proporcionaba a los hijos, de reconocimiento y aplausos externos. Cuando eso desaparece, Andreina queda al desnudo, descubierta, y ahí yo me veo obligada a dar un giro emocional. Qué interesante y qué bonita tu historia y bueno, te agradezco también que seas tan abierta y nos las cuentes, porque creo que nos podemos identificar tanto contigo en cualquiera de las partes de esta historia, ¿no? ¿Tú sientes que en algún momento eso te cobró, te pasó factura? Ese sobreexigencia, ese, ese valor asociado al desempeño y al reconocimiento externo, emocionalmente o Sí, físicamente. me, sí, me cobró caro en los años de mucha luz, me cobró y el costo que pagué fue mi paz, mi serenidad. Fíjate que yo ahora, después del giro y después de madurar, y ya estoy en otro momento de mi vida, yo puedo sentirme tan exitosa con menos reconocimiento externo, pero el costo que pagué fue mi paz y mi serenidad. Yo hoy en día cuando hablo, Anaté, de ambición serena, es porque yo siento un estado emocional que me lleva a abrir puertas, a abrir posibilidades, a tocar puertas, a hacerme, a plantearme cosas diferentes como estudiar actuación, como ir a mi primer audiolibro, como ya empezar a dar las primeras trazos en una nueva etapa donde yo escriba. Yo creo que hoy en día la gran transformación, el gran cambio, después de haber tocado un fondo, y de eso puedo decírtelo y contártelo brevemente, pero es que yo hoy en día puedo sentir que tengo mucha ambición descansando, haciendo pausa. En mi casa yo tengo un chinchorro y yo me puedo quedar una hora en mi chinchorro y estar bien.
Es decir, esa mujer que tenía un dictador interno, yo diría un tirano interno, de tanta autoexigencia, que además que entonces el reconocimiento externo era como que reforzaba el esfuerzo y yo decía, mira, vale la pena y yo podía estar haciendo coaching hasta la 1 de la mañana. Hoy en día me siento más creativa, me siento más generativa de proyectos, de cosas. Mi podcast yo lo comienzo hace pocos meses y fíjate, es como una nueva etapa. Ahorita cuando dijiste podcaster, yo, ¡ay, qué cool! O sea, puedo decir que soy podcaster, pero, a ver, cuando yo empiezo a gestionar mi síndrome del impostor, yo me lanzo a ser el podcaster con más, yo diría que cuando la curiosidad le gana el miedo. Empecé a preguntar, empecé a probar. Yo ahora todo lo prototipo. Yo ahora todo lo que saco para mí es una prueba inacabada. No estoy con temas de, mira, si salió perfecto, si no salió perfecto. No, 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 no. Yo hoy en día puedo pararme en mi mundo profesional de una manera completamente distinta. Ahora bien, ese costo que yo venía pagando, que te estoy contando, llegó un momento en que en el año 2017, 2 años después de haber migrado a Miami, yo caí en una fuerte depresión. Caí en una depresión que me llevó a probar de todo, desde retiros con una chamana en México, en Cuernavaca, en los cuales probé lo que era soltar el control. Me lancé a experiencias profundas que quedaron grabadas en mi piel y cuando yo me vi en medio de personas dependientes de drogas, de alcohol, o sea, cuando yo me vi, de hecho yo empecé a ver el perfil de la gente que estaba en ese centro y yo dije, wow, Andreina, ¿a dónde, a dónde llegaste? Y sí, la depresión me llevó unos cuantos meses, me apoyé con fármacos inclusive en ese momento, cosa que para mí los temas de salud mental los puedo hablar con, o sea, así como en la familia hay gente cardíaca con problemas cardíacos o diabéticos, hay gente con salud mental deteriorada, pero ese fue un punto de inflexión donde una de las experiencias más bonitas fue cuando la chamana me dijo que me lanzara a un río de agua corriente, con una corriente bastante, digamos, ligera, o sea, rápida, era un rápido prácticamente, y el río era helado como una cubeta de hielo. Cuando yo me lanzo, al principio tenía todas las resistencias del mundo, pero ese momento, yo no sé cuánto duró el recorrido, calcula 3 minutos. Cuando yo me lancé, vencí la resistencia y empecé a abandonar mi cuerpo y a fluir con la corriente y experimentar la cantidad de cosas hermosas que yo veía, los árboles, las ramas, las telas de araña, todo el trayecto que yo sentí allí, que yo estaba experimentando la rendición, ese surrender. Y como te digo, hubo un momento cuando ya yo voy a ese centro con la chamana, que me expongo a varios días sin internet, en un lugar, yo decía, ahora sí soy la auténtica comeflor, porque por varios días nos daban de comer flores, flores comestibles, que bajábamos de los árboles, o sea, como en un ambiente muy básico, donde tú pues te desconectas de todas las comodidades materiales que normalmente les damos tanta importancia. Y
cuando ella me dice, ok, es tu momento de soltar control y lanzarte al río. Y mi primera reacción fue hacer una pataleta. Yo decía, pero en la vida las cosas no pueden ser tan difíciles, hasta que ella me dijo algo que me desafió. Ella pues me dijo algo fuerte, como de que yo era una princesita. Yo dije, princesita del carajo. O sea, yo en ese momento vengo y me lanzo, y experimentar cómo yo, abandonando mi cuerpo, cómo podía apreciar la belleza de que prácticamente la corriente del río me sostuviera. Es como poder decir, yo no tengo que estar en marcha todo el tiempo. Esa fue para mí, Anate, una de las experiencias que se me quedó más fijada en la piel. Cuando yo inclusive vivo un momento en el presente que digo, Andreina, ya va, no lo puedes controlar todo, todo no puede salir perfecto. Yo recuerdo esa vivencia, me voy a ese momento, y créeme que yo ahí siento que se dio un aprendizaje transformacional, porque a mí se me quedó grabado como en las células, en mi cuerpo. Allí, de hecho, viendo cosas hermosas, telas de araña, flores, árboles, fue realmente una experiencia, pero yo tuve que caer en ese punto bajo para levantarme y poder seguir un viaje que me lleva hoy en día a poder ayudar a mucha gente que vive el síndrome del impostor, que tiene esos niveles de autoexigencia, porque yo creo, Anate, que el éxito sin sufrimiento es una posibilidad que la podemos aprender. Inclusive no tenemos que esperar a tener 50 y 60 años. No, yo creo que es una posibilidad real cuando entendemos que a todos nos gusta el reconocimiento. Todos queremos facturar y monetizar, y que eso es posible, pero es aún más posible desde una ambición serena, no desde el desgaste, no desde el afán, no desde caer en ese ser overachiever, ese que hace más y que le parece que nunca trabaja lo suficiente para lograr a sus objetivos. Yo creo que aprender a recorrer ese camino representa, mira, probablemente uno de mis mayores éxitos. O sea, yo no sé si el éxito y el concepto del éxito que está en particular, no sé si tiene que ver con la edad, pero sí yo creo que tiene que ver con la intensidad del camino vivido, donde hemos vivido logros y desaciertos, y donde hemos vivido momentos como el que yo describo, en donde mi salud mental no me acompañó, sino que tuve que hacer un trabajo intenso para poderla recuperar. Y cómo precisamente después de esa experiencia tan bonita, que me encanta que la hayas contado, porque yo siempre digo que solamente podemos cambiar patrones de conducta y comportamientos arraigados a través de las acciones. Solo, como dices tú, con esas experiencias en la piel es que podemos realmente transformar todo ese sufrimiento, todo ese dolor, y podemos soltar realmente lo que no nos sirve. La capacidad de recibir es lo que yo pienso que hemos perdido mucho en esta era de overachievers, ¿no? De que nos exigen cada vez más, el éxito está más ligado a lo exterior, a ese desempeño, a esa capacidad de siempre poder con todo, ¿no? Y me encanta porque fíjate que lo que tú experimentaste fue recibir, o sea, el soltar y dejarte ir, sentirte contenida en ese espacio. ¿Cómo después de esa experiencia de soltar y empezar a vivir desde otra perspectiva, se reinventa Andreina, supera ese síndrome del impostor?
Fíjate, creo que hay varios momentos. Después que yo regreso, y creo que nunca lo había contado con tanto detalle. Después que yo regreso de esa experiencia en México, que te voy a decir que me quise escapar varias veces del centro, porque yo decía, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo veía a la gente y yo decía, yo estoy tan mal como la gente que yo estoy viendo. Y fíjate que no me escapé porque estaba en el medio de un monte y yo sabía que si yo salía de ahí probablemente me iba a perder. Por eso es que yo no me escapo hasta que yo cedo, hasta que yo cedo en la resistencia, regreso a mi casa en Miami, me acuerdo que era la época de Navidad, y fíjate tú, algo que para mí fue sanador y les va a parecer increíble. Yo después no regresé como por mes y medio a trabajar como coach. Yo regresé con una amiga que estaba también pasando por un momento, recién había migrado, de hacer tortas de Navidad. Mi casa se convirtió en un bakery en donde el olor de la canela era exquisito, en donde la cocina, el amor de mi amiga, esperar a mis hijos que pronto llegaban, y yo salía a vender las tortas en el condominio. Y resulta que hicimos un dinerito, por lo menos para mí fue suficiente para los regalos de Navidad. Y acciones tan simples pueden ser tan terapéuticas. Entonces yo creo, y contestando tu pregunta, yo creo que exponernos a procesos de transformación que no basta con aprender técnicas, con saberlo, con pensarlo, con racionalizarlo, con tener el know-how. Yo no creo que 7 pasos para o construye tu tal en 8 días. Yo me reservo, pero creo que ahí no hay aprendizaje. Aprendizaje es aquel que te mueve las bases, inclusive que te lleva a no seguir representando personajes y poniéndote máscara. Esa Andreina, la hipercompetente en todas las áreas de su vida, esa Andreina experta en coaching, se agotó. Y cuando yo me puedo quitar y realizo a través de un trabajo, y yo a todo el mundo le digo, yo tengo mi coach y yo tengo mi terapeuta, mi psicólogo. Cuando yo tuve la valentía de quitarme las máscaras y sentir que mi valor personal no estaba en el desempeño, sino que estaba en la Andreina que yo era y que se veía luego de quitarme la máscara, Anaté, yo creo que ahí me atreví a hacer cosas diferentes, a arriesgarme, al punto de arriesgarme a venirme a una segunda migración en Italia, en un país donde no domino la lengua, en donde estoy asistiendo a unas clases de filosofía, pero yo puedo escasamente expresarme. Es decir, he ido a un país donde siento que no domino, que no controlo. Entonces me he dado cuenta que esos cambios se integran verdaderamente a través de experiencias significativas que nos cambian y que nos confrontan con cosas realmente que te llevan a crecer. Ujú. Y me encanta porque tú hablas de eso, pues hablas de éxito sin sufrimiento, pero al mismo tiempo tu experiencia de vida, por lo que nos estás contando, nos lleva a enfrentarnos a esa incomodidad. Y me gustaría que desde tu perspectiva, porque yo tengo mi forma como de abordar lo que es el dolor, enfrentarse al dolor, enfrentarse a esa incomodidad, perdón. ¿Cómo ves tú y cómo nos puedes explicar un poco cómo podemos obtener éxito sin sufrimiento enfrentándonos a la incomodidad? Ok. A ver, es una pregunta amplia, voy a intentar eh,
ser como bien concreta. Yo creo que hay varias cosas. Cuando y esto es algo que yo utilizo muchas veces, eh, cuando me voy a enfrentar, suponte que voy a hablar con un cliente que de pronto voy a tener una conversación que quizás no sea tan fácil, o yo refuerzo mucho y lo hago desde la serenidad, el poder decir algo. Es una declaración de identidad que yo utilizo, que es parte del modelo de 25 estrategias, en donde yo digo algo tan sencillo como: yo soy Andreina Tencio. Ese yo soy Andreina Tencio es como decir, esto es lo que hay y está bien. Esa es una declaración de identidad con mucha fuerza que a quienes nos escuchan le diría: inténtenla, pruébenla en momento, porque refuerza enormemente el con lo que tengo. Yo no me tengo que leer 100 libros. A ver, si quiero leerme un libro, 2 libros, seguramente eso va a reforzar, va a complementar. No estoy en contra de la preparación, obviamente, pero cuando yo siento que la oferta que yo soy para el mundo es suficiente, yo digo: a ver, sí, yo no soy Brené Brown, yo no soy Oprah Winfrey, yo soy Andreina Tencio. Y eso es suficiente, porque fíjate tú que la que marcaba la Andreina Overachiever, que siempre que trabajaba más horas, estudiaba más horas, hacía todos los cursos, esto y lo otro, era una Andreina que no se paraba de esa suficiencia, de yo estoy bien, yo estoy contenta, estoy satisfecha con la oferta que soy para el mundo, sino que siempre esa oferta la tenía que mejorar y mejorar y mejorar. Y obviamente allí hay un desgaste tremendo. Entonces, mira, si tú me dices hace 20 años te sentías exitosa, sí, pero hoy yo me siento mucho más exitosa, independientemente, mira, de mi número de followers, independientemente de cuánta gente comenta mis publicaciones. Sé que va a haber publicaciones que van a tener mucha acogida y sé que otras no, y eso está bien. Es decir, creo que puedo tener una fuerza, porque hay mucha fuerza en eso, una fuerza serena, que me lleva a pararme en diferentes escenarios y a probar nuevos roles, a probar que voy a estar en una plataforma mexicana próximamente y voy a sacar algo que creo que va a quedar muy cool, donde hay gente muy famosa y mira, ya va, déjame ver qué tiene para mí incursionar en esa plataforma. Déjame ver qué tiene Italia para mí. Déjame ver qué puedo aprender de esta experiencia. Entonces creo que me coloco en una postura más liviana. Yo hablo mucho de la liviandad y yo creo que el éxito sin sufrimiento se lleva con el cuerpo ligero. Cuando tú puedes conectarte más con el disfrute de la experiencia, porque fíjate algo, Anate, yo creo que vivimos en una sociedad que ponemos todo el foco y la mirada en el resultado. Es decir, yo empecé a escribir un artículo y me desgasto pensando en si el artículo lo van a leer o no lo van a leer, si va a tener reconocimiento, si el artículo me va a posicionar. Es decir, cuando ya estamos conectados con el resultado o con que este proyecto me tiene que generar $20,000, si ya empezamos por el resultado, nos perdemos del proceso creativo, lo matamos de una vez, porque el proceso es la vivencia que yo tengo mientras yo escribo lo que escribo, mientras yo estoy hablando lo que estoy hablando, mientras yo hago un coaching.
Si yo estoy nada más pensando en que ese hombre o esa mujer que es mi cliente salga tirando cohetes y que todos los resultados después sean perfectos, ya va, estoy sacrificando el proceso y la vivencia y el gozo que eso me puede brindar, porque sencillamente estoy atada y el disfrute, que en el proceso creo que no hay disfrute, y eso yo lo aprendí mucho en mis diferentes, pues yo he hecho el Camino de Santiago varias veces. O sea, mi éxtasis no está cuando yo veo la Catedral de Santiago y puedo decir que recorrí 150 kilómetros o 200. Mi éxito sin sufrimiento está en cada parada del camino. Está en cada vez que comparto con un peregrino igual que yo y mi mundo se amplía. Es lo mismo. Utilizo mucho ese ejemplo del Camino de Santiago porque además creo que vamos por el camino de nuestras vidas sintiendo que todos van más rápido que nosotros o que muchos han conseguido lo que yo quiero conseguir, pero es precisamente porque matamos el proceso cuando solamente pensamos en el resultado. Y para mí eso es parte de mi filosofía de éxito sin sufrimiento. Ay, me encanta, André, de verdad, qué bonito, qué valioso lo que nos acabas de dejar, porque es precisamente es recibir ese éxito en cada parte del proceso y entender que la vida es un proceso y no un resultado. Que al final, como dijiste tú, cuando nos anclamos al resultado, nos llenamos de expectativas que lo más probable es que nunca se cumplan y entonces empezamos a vivir desde la frustración y no desde ese éxito, desde esa, ¿cuál fue la palabra que usaste que me encantó? Que estabas en presencia, en el presente en cada momento. Sí. No te quiero quitar más tiempo, pudiera seguir conversando contigo horas, porque la verdad es que cada anécdota, cada, cada palabra de verdad es de un valor increíble. Te agradezco muchísimo tu tiempo porque sé que aunque no estás en 100.000 cosas ahora, tienes tus prioridades y estás ocupada también en ti y en desarrollarte como persona y profesionalmente. ¿Te gustaría dejarnos alguna recomendación? ¿Te gustaría cerrar con algo que la gente que nos escucha se lleve algo para a lo mejor observar cuando están actuando desde el impostor, observar cuando están anclados a ese resultado? Algo que nos pudiera ayudar a conectar. Sí, cierro esto con una metáfora que me gusta mucho y que yo siento que aplica en este momento. Muchas personas que de pronto nos tocan cambiar de país, de trabajo, de oficio, de pareja, qué sé yo, que nos toca pues tomar direcciones nuevas. Yo siempre, y esto, bueno, mucha gente me lo ha escuchado porque lo utilizo la metáfora, y tiene que ver con, este era un rey que tenía su reino, su palacio, su servidumbre, y tenía su gran tesoro y su gran locura, eran dos ruiseñores que los tenía en un árbol al lado del palacio. Pero el rey estaba muy preocupado porque uno de los ruiseñores volaba, cantaba, aquello, tú sabes, era todo la atracción del reino era ese ruiseñor. Pero había la otra parejita, el otro ruiseñor que no cantaba y siempre estaba pegadito así, muy apegado a
al árbol, a la rama del árbol. El rey contrató a Anate Yepes, que era una verduga, a gurús, contrató a un montón de gente, llegó Coach Andreina y nadie hacía que ese ruiseñor volara. Hasta que un día llegó un campesino muy sencillo, analfabeta, y le dice: mi rey, yo le hago volar al ruiseñor. Y en ese momento el rey le dio la oportunidad, no tenía nada que perder, pero estaba muy incrédulo, y ese campesino se acerca, toma una tijera muy grande y le corta la rama al ruiseñor. En ese momento el ruiseñor inició su gran y maravilloso vuelo, entendiendo que su fortaleza no estaba en la rama, y asoció la rama a resultados, a dinero, a estatus por la posición, al número de si eres influencer o no, número de seguidores y todo aquello que es externo y que parece que nos da seguridad. El ruiseñor entendió que su gran fortaleza no estaba en la rama, estaba en sus alas. Y con eso cierro, diciéndole que cada uno de nosotros tenemos lo que son nuestros recursos, nuestras alas, para volar hacia donde queremos. Yo espero que con esa metáfora mi recomendación esté clara. Mira, André, y te pueden buscar en tus redes, sigues dando coaching. Claro que sí, mi página web es Andreina-Atencio. Sí, Andreina-Atencio, en Instagram estoy como Coach Andreina, yo brindo servicios personalizados de coaching, programas de acompañamiento, y estoy por lanzar un producto dirigido a coaches y terapeutas, que creo yo que va a estar muy, muy bueno. En fin, pero por esas son mis coordenadas. Por Instagram yo soy así como que contesto, a mí me encanta, yo dedico tiempos a contestar y a interactuar con la gente. Coach Andreina, y bueno, y Anate, gracias a ti por brindarme este espacio para que más gente escuche, pues, de experiencias que para mí han representado un antes y un después. Bueno, gracias de nuevo y encantada de tenerte por aquí. Y bueno, para ti que nos estás escuchando, si te gustó este episodio y te han gustado los anteriores, suscríbete al canal de YouTube, a Spotify, y si nos puedes hacer una recomendación o ponernos una estrellita, nos ayuda a poder seguir construyendo este contenido de valor para ti. Así que con muchísimo cariño me despido en este episodio de Giro Emocional. Bye. Y ahora quiero aprovechar este espacio para agradecer a nuestros sponsors. Relief Health Clinic en Delray Beach es el principal centro estético y hormonal que ofrece variedad de tratamientos desde terapia de reemplazo hormonal, terapias de vitaminas y cuidados de la piel. Si te acercas a su sede en Delray y mencionas Giro Emocional, obtendrás 30% de descuento en tu primer servicio de Botox, depilación láser o análisis de sangre. También obtendrás 50% de descuento en tu primera bolsa de vitamina, porque en Relief Health, salud es bienestar. Y ahora cuento también con el apoyo de RX Sugar. Es el único endulzante hecho a base de plantas que no viene de los alcoholes ni los polialcoholes, que no tiene aftertaste, que es apto para diabéticos, no sube la glucosa en sangre y por supuesto apto para dieta cetogénica. Estoy muy contenta, tengo más de 2 años consumiéndolo, lo he recomendado inclusive con anterioridad, y ellos ahora van a darle a mi comunidad 20% de descuento cuando vayas a su página y coloques el código AnateYepes20 a la salida. Así que aprovecha, su línea de sirops son increíbles, su azúcar en polvo para cocinar, tiene los sobrecitos que puedes llevar en la cartera para viajar, y feliz de hacer alianzas con empresas que están buscando también el bienestar y la salud integral.